Y en este tiempo de que se habla mucho de la muerte, le pedimos a Dios que nos dé esa vida en abundancia, que bendiga a nuestra familia con vida en abundancia, con salud, que nos permita acompañar las situaciones difíciles que tenemos que acompañar. Y se lo ofrecemos con una oración con la que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la en tierra la como en el tierra cielo. como en el cielo. Danos Danos hoy hoy nuestro nuestro pan pan de de cada cada día. día. Perdona Perdona nuestras nuestras ofensas, ofensas, como como también también nosotros perdonamos a perdonamos los a que los que nos nos ofenden. ofenden. No No nos nos dejes dejes caer en la tentar tentación, y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, gracias Rubén. Rubén Coruñac, entonces vicedirector del nivel secundario. Le agradecemos este momentito de oración, digo, para ponernos en presencia de Dios. Y como él bien decía, tiene que ver con nuestra identidad. Esta escuela está confiada a la compañía de Jesús y queremos transmitir esa riqueza, vivir esa riqueza y transmitir esa riqueza. Y fue el espíritu de Ignacio, el fundador de la compañía, ¿no? Transmitir de generación en generación aquella riqueza de encuentro personal con Dios. También se encuentra presente Pedro Ruiz Díaz. La reunión la vamos a dividir en dos partes. Esta primera, donde ahora les voy a contar a los papás de segundo año cómo ha sido la situación epidemiológica del Colegio Nuestra Señora de la Asunción en nivel secundario, y hemos aprendido para la segunda parte, si Dios quiere, a partir del 3 de mayo. Es el 30, termina este periodo, por lo menos de parate, de quedarnos. Veremos el 30 cuál es la nueva situación. Es decir, nosotros estamos preparándonos para comenzar el 3 y así lo disponen las autoridades. Entonces, comienzo, en primer lugar, como todos sabemos, estamos ante una situación que no es de normalidad. Tuvimos un 2020 con 3 días efectivos de clase, 5 para primer año, 5 para cuando sus chicos estuvieron en primer año, 5, el resto tuvo 3 días. Y hacia el final de año empezamos a caminar hacia la presencialidad. Hacia finales mediados de octubre, tuvimos la oportunidad, de acuerdo a la baja de casos y a la situación de que el distrito de San Miguel pasó a pasar en un semáforo a amarillo, pudimos entonces comenzar con actividades de revinculación, que no la podíamos hacer con toda la escuela, debido a la cantidad. Tuvimos que hacer opción entonces hicimos opción en realidad por los alumnos que no íbamos a poder tener este año, en el 2020, que eran los alumnos de sexto. Por eso se armaron espacios, porque tenemos permitido hasta 30 alumnos en la escuela, separados en grupos de 10, y bueno, iniciamos el proceso de revinculación con 3 semanas de encuentro con los alumnos de sexto. Y después pudimos también, debido a la situación epidemiológica, poder hacer los 4 actos de egreso, porque no los podíamos hacer en uno, tuvimos que hacer los 4 actos de egreso para cada uno de los sextos años. Pero también estuvimos acompañando aquellos casos, aquellas familias que no tuvieron mucho contacto con la escuela, visitándolos, y hacia fin de año además se nos agregó la ayuda de Provincia de Buenos Aires con un ayudante a las trayectorias de revinculación llamadas ATR. Nos fijamos quiénes eran los alumnos más discontinuos y a esos alumnos se los llevó a la casa, a esos docentes que no eran de la escuela, para que iniciáramos un contacto con material físico, es decir, con formato papel, porque no tenían manera de estar conectados con la escuela. Entonces, iniciamos todo ese proceso
Y este año arrancamos entonces con la presencialidad. No es un año común, esa presencialidad implica que no es para todos. Los alumnos se los tuvo que distribuir en 2 burbujas, y gracias a Dios, en cada uno de los cursos que fueron habilitados, tuvimos una sola aula que no estuvo habilitada, pero que, bueno, teníamos salones extras, y todos los salones que pusimos a disposición de las clases están habilitados en cantidad, y pudimos dividir entonces en 2 burbujas. Esas 2 burbujas vienen alternadamente. Antes de comenzar este proceso de semanas virtual, habíamos iniciado también con educación física, y en segundo, en algún caso, con construcción de ciudadanía. Estos iban en contra burbuja. En alguna otra reunión preguntaron por qué no en la misma semana que van los chicos, por qué no tienen la educación física y construcción de ciudadanía. Aprovechamos para contar que hay un tope de carga horaria que es de 4 horas. No se puede exceder las 4 horas de clase en la escuela por protocolo. Entonces, por eso esas horas extra, digamos, de educación física y construcción deben ir sí o sí en la semana que no asisten como burbuja a las clases presenciales. Bien, yo ahora les voy a mostrar un cuadrito. Bueno, ustedes son conscientes de que debían los chicos ingresar con las declaraciones juradas, y esto es obligatorio para todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Deben presentarla cada 48 horas, es decir, lunes, miércoles y viernes. Nosotros optamos por esa opción. Tuvimos que cambiar 3 veces el formato, porque así nos indicaron las autoridades. El último formato válido es el que recibieron por correo electrónico, y es el que está puesto en la página del colegio para el nivel secundario. Ese es el último formato. Los chicos ingresaban con la toma de temperatura, con la sanitización de las manos. En las aulas estaban distribuidas, medidas, con una seña donde los chicos sabían que debía estar la mesa y no se podía mover de ese lugar, que estaba la distancia medida de lugar a lugar, 1,5 metros de distancia de cabeza a cabeza con los alumnos, y 2 metros a la distancia del docente. Los recreos, los chicos tenían un ingreso diferenciado, y en ese ingreso diferenciado además tenían recreos diferenciados con el resto de los cursos, y a su vez, en ese recreo las burbujas no se podían mezclar, tenían los espacios de movimiento separados para no mezclar. Es decir, había un esfuerzo enorme para bajar todo nivel de riesgo de contagio. Bien, ¿cómo nos fue al Colegio de la Asunción con esto y con el protocolo? Porque además hay un protocolo que hay que respetar en cuanto a lo que yo ahora les voy a compartir, y ustedes se darán cuenta. Bien, aquí entonces vamos ahora a la situación epidemiológica del Colegio Nuestra Señora de Asunción en el nivel secundario. Esto lo hemos pasado en las reuniones anteriores, y alguno dirá: ah, yo estuve en el otro curso y los números cambiaron. Por supuesto, los números cambiaron porque se van actualizando. Entonces, yo quiero mostrarles aquí el mes de marzo completo. ¿Qué nos pasó durante el mes de marzo completo? Familias, tuvimos 3 chicos con aislamiento preventivo. Después vamos a repasar un poquito los conceptos. 3 alumnos que dejaron de venir por tener algún tipo de sospecha por síntoma de COVID. Dejaron de venir solamente 3 alumnos durante prácticamente todo el mes de marzo. Y un docente fue aislado por haber estado en contacto con una burbuja con un caso sospechoso. Todo marzo, digamos, el protocolo funcionó perfectamente. Estábamos bien, si se quiere, muy bien en este sentido, pero no sucede lo mismo en el mes de abril. Y acá queremos hacer miren, vamos a mostrar ahora qué nos sucede en el mes de abril. El lunes 5 de abril empezamos a tener
aumento en las situaciones de casos, sospechas y de riesgo. Aparece nuestro primer positivo hasta el 5 de abril. Acá figuran tres aislamientos, es decir que al 5 de abril se nos suman 4 alumnos más con sospecha de COVID. Es decir, un positivo, teníamos 3, ahora se nos suma 7. Y a ese docente que seguía en aislamiento nos aparece otro docente más con sospecha de COVID. El martes 6, al día siguiente, uno de los casos que aquí figuraba como sospecha, el hisopado le da positivo, es decir, que aumentamos a 2 al día siguiente, 2 positivos, y aumentamos a 6 los sospechosos. Acá se nos había bajado 1 que pasó para acá, pero nos aumentaron 6 más al día siguiente, 6 casos sospechosos más. Con los docentes continuamos con estos dos como aislamientos preventivos. Es decir, el 6 de abril tenemos 2 positivos, 12 aislamiento preventivo de alumnos, 2 de docentes. Miércoles 7 de abril, de aquí se nos pasa un alumno más, que tenemos ya 3 positivos, y tenemos un sospechoso nuevo, por lo tanto se nos quedan 12. 3 positivos, 12 aislamiento preventivo por caso sospechoso. De aquí el primer docente da positivo y nos aumentan 3 docentes más como caso sospechoso. Así nos fuimos a la Semana Santa. Con esta realidad nos fuimos a la Semana Santa. En la Semana Santa, posterior a la Semana Santa, del 12 al 16, colocamos qué pasó durante toda la semana. Pasamos en toda la semana de tener 3 positivos a 12 positivos. De tener 12 aislamientos preventivos a 38 aislamientos preventivos a lo largo de la semana. De tener un positivo a 3 positivos docentes y de 4 casos de aislamientos preventivos a 14. Es decir, con esta realidad el viernes 16 de abril, esta era nuestra realidad. ¿Qué implicaba esto? Tener 13 burbujas aisladas, y tener 198 alumnos aislados preventivamente, porque son parte de esas burbujas. En concreto, familias, en la semana siguiente, la que no debían venir al colegio, es decir, la semana pasada, del 19 al 23, de estos 38, 3 alumnos más, perdón, 5 alumnos más dieron positivo, es decir, que aumentó de 12 a 17 en la semana pasada. Nos bajó, no hemos tenido notificado, vuelvo a repetir, esto es lo que nos están avisando, y muchas veces en estas reuniones nos avisan. Aprovechan la reunión, miren, acá yo también tengo positivo en casa, tenemos un caso sospechoso. Es decir, lo que nos vamos enterando, lo que nos van avisando es, tenemos en este momento 37 alumnos todavía en aislamiento preventivo, 5 docentes y 12 sospechosos. A lo largo de esta semana, casi todos estos casos se van a ir cerrando su periodo de aislamiento preventivo. Es decir, que la gran mayoría, prácticamente 16 alumnos, prácticamente más de 30 alumnos van a quedar fuera de la zona de aislamiento, 4 docentes y los 12 que serían preventivos quedarían liberados para el 3 de mayo. Esta es la situación. Si nosotros hubiéramos tenido que dar clases el día 19 al 23, teníamos 17 docentes menos. Esta es nuestra situación. Y tendríamos muchas burbujas aisladas. Muy bien. ¿Qué hemos aprendido de todo esto? Ahí no sé si se nota el cambio de hoja. Sí, Marcel.
¿Sí? Cambié la hoja, perfecto. Marce, Entonces, una pequeña aclaración nada más con dale. respecto a eso. Si bien nosotros, si Dios quiere, el 3 de mayo vamos a arrancar con, vamos a decir, con todas las burbujas activas, porque ya pasó los 14 días, eso no quita de que tengamos docentes nuevos como sospechosos o que han entrado en sospecha en esta semana y todavía o no se han hisopado o no los hisopan porque toda la familia está con el virus. Es decir, puede haber distintas circunstancias que no nos permita retomar con cierta normalidad, vamos a decirlo, ¿sí? Más allá de que las burbujas van a estar todas habilitadas para venir a clases. Tenemos que ver Exactamente. con qué realidad nos encontramos, más que nada del lado de los docentes. Gracias, Pedro, por la aclaración. Entonces, es importante tener en cuenta estos detalles. Nosotros no somos médicos, somos docentes, pero tenemos que aplicar lo que se nos manda, que es el plan jurisdiccional de regreso seguro a las clases presenciales, este protocolo que debemos cumplir. Y algunas definiciones que tienen el protocolo son muy orientadoras, por eso vamos a tratar de recordar este tipo de situaciones. Miren, para todo docente, estudiante, docente o auxiliar de la escuela que tiene un síntoma, lo que recomienda el plan es el aislamiento preventivo de la persona, es decir, quedarse en casa. Ante un síntoma, tos, fiebre, pérdida del gusto, pérdida del olfato, dolor corporal, diarrea, que son los síntomas que generarían la sospecha. Digamos, un síntoma no genera necesariamente que sea COVID, pero ante ese síntoma, preventivamente, se nos ordena, según el plan jurisdiccional, quedarnos en casa. ¿Qué debe hacer la familia? Notificar a la escuela. Hoy no viene, hoy o ayer no fue, por esta situación. Este síntoma puede pasar, puede superarse. A las 24 horas, exactamente 24 horas que no presente ningún síntoma, puede retomar la escolaridad. O sea, se le pasó el dolor de garganta, se le pasó la tos, espero 24 horas sin tos, puedo regresar a la escuela. Con un síntoma, esto es lo que nos dispone el protocolo. 24 horas sin síntomas, listo, puede regresar con una notita al colegio. Pero, ¿qué pasa si a ese síntoma se le agrega uno más? Es decir, fiebre y tos. Bueno, inmediatamente con la aparición de dos síntomas, el plan jurisdiccional de regreso seguro a las clases presenciales lo conceptualiza como caso sospechoso. La aparición de dos síntomas, entonces, ¿qué es el caso sospechoso? Todo estudiante, docente u auxiliar que sufre al menos dos síntomas. A partir de estos dos casos, se notifica a la escuela. Y en ese momento hay que ver qué sucedió con ese alumno. Si ese alumno estuvo en la escuela en las últimas 48 horas de la aparición de los 12, porque pueden aparecer directamente un síntoma, y estuvo en clase, por eso dejó de venir al día siguiente, al otro día le apareció el segundo caso, avisa a la escuela. Si en esas 48 horas de aparición de los dos síntomas, tenemos que aislar la burbuja. La burbuja le vamos a mandar entonces nosotros un correo electrónico y veremos ahora que vamos a agregar tal vez alguna cadena de WhatsApp. Vamos a mandar entonces el aviso de que la burbuja está suspendida. Y también los docentes que compartieron con ese alumno en las últimas 48 horas de la aparición de los dos síntomas. Entonces, en claro, dos síntomas ya reviste el concepto de caso sospechoso. Por lo tanto, debe aislarse el alumno y a su vez, si compartió en las 48 horas, la burbuja y los docentes que compartieron en esa burbuja. Otra situación que podemos tener es que se haya compartido con
un contacto estrecho. Y aquí vamos a recordar qué es el contacto estrecho, qué dice el plan jurisdiccional del contacto estrecho. Se llama contacto estrecho a todo estudiante, docente o auxiliar que tiene contacto con un caso confirmado con 3 condiciones. Y acá les pido que presten atención a las condiciones. Tiene que darse las 3 condiciones. El contacto estrecho debe haber estado a menos de 1,5 metros. A menos de 1,5 metros. Con eso no alcanza. A su vez, durante más de 15 minutos. Es decir, a menos de 1,5 metros de distancia, a más de 15 minutos, y la tercera condición, sin protección respiratoria. Entonces, un contacto estrecho tienen que darse estas 3 condiciones. ¿Cuándo se dan estas 3 condiciones? Y normalmente es muy difícil que esto se dé en el ámbito de la escuela, porque los alumnos no están sin protección respiratoria. Se los está cuidando para que no se supere ese 1,5 metros de distancia, y menos sin protección respiratoria durante más de 15 minutos. Bueno, esto es lo que nos dice el protocolo. Ahora, cuando un alumno en el ámbito familiar, que es el ámbito generalmente donde no se usa la protección respiratoria, o cuando se encuentran fuera de la escuela o se encuentran para hacer una juntada, digo, cuando no se utiliza protección respiratoria, ahí es donde aparecen los casos donde puede darse este contacto estrecho. ¿Qué sucede si existe un contacto estrecho? Por ejemplo, el papá trabaja, tiene síntomas, se transforma en caso sospechoso, o le lo hicieron hisopar y es positivo y convive en la casa. Inmediatamente ese alumno está conviviendo en la casa, automáticamente es contacto estrecho. Por lo tanto, ante un contacto estrecho, aislamiento preventivo de la persona que ha estado en ese contacto estrecho. Notificar a la escuela, y todo contacto estrecho debe esperar, desde el momento que tuvo ese primer contacto estrecho, 14 días de aislamiento preventivo. Si a ese alumno, a ese estudiante, a ese docente, le aparece, además del contacto estrecho, un síntoma, automáticamente se transformó en caso sospechoso. Debe notificar a la escuela que cambió, ya no es contacto estrecho, sino ahora pasó a ser caso sospechoso. Por lo tanto, si en el momento de ser caso sospechoso ha estado en la escuela en las 48 horas previas, hay que aislar burbuja y aislar docente. Bien. Finalmente, ¿qué pasa con el estudiante, docente o auxiliar con hisopado positivo? Directamente es aislamiento obligatorio de la persona, esto lo determina un certificado médico, se notifica a la escuela, y desde el momento en que fue hisopado positivamente, se espera 10 días corridos para el alta o para la asistencia a la escuela. Esto es lo que configura el plan jurisdiccional. Quiero hacer acá todo caso sospechoso de aislamiento siempre se comunica a la escuela, y si se va a hacer un hisopado, recuerden ustedes que se enteran de que hubo un contacto estrecho de uno de sus hijos, o de ustedes mismos, o de un docente. Nosotros nos han recomendado desde la Secretaría de Salud del municipio que hay un periodo de ventana en el caso del COVID-19. Que en ese periodo de ventana no suelen salir esos hisopados y dan negativo. Por eso normalmente se solicita que el hisopado se haga cuando aparece síntoma. Nos ha pasado de chicos que se enteraron de haber estado en contacto estrecho por un cumpleaños, por alguna situación de un positivo,
y lo llevan inmediatamente a hisopar para descartar. Se recomienda esperar 7 días para ese hisopado. Si en esos 7 días aparece un síntoma, hay que hisopar. Si no aparece, hay que esperar los 7 días porque puede ser que les den un falso negativo. Así que, por favor, esto nos recomendaron que transmitamos desde a las escuelas este tipo de situaciones. Entonces, ante un contacto estrecho, es aislamiento preventivo. Si tiene síntomas, se transforma en caso sospechoso. Ahí conviene hisopar. Ante un único síntoma, contacto estrecho más un síntoma, conviene hisopar. Antes puede ser que no salga y hagamos un desparramo del virus. Finalmente, de mi parte, ¿ahí se cambió? Sí, Marce, se ve. Perfecto. Recordatorio. Ojalá el 3 de mayo estemos habilitados al regreso, seguro a las escuelas. Por lo tanto, no es optativo traer la declaración jurada lunes, miércoles y viernes. Por favor, a nosotros nos pueden sancionar inspección si ya han venido a control y si nosotros nos revisan los presentes con la ficha de salud. Entonces, la escuela puede tener sanciones si no reviste este cuidado, pues es un cuidado para todos. Es decir, es la garantía de que las familias están controlando los síntomas de sus hijos. Recuerden que en los ingresos vamos a tomar la temperatura, sanitizamos y le vamos a agregar por recomendación del sistema de salud, la Secretaría, perdón, de Salud del municipio, que le vamos a preguntar, ¿hay algún caso sospechoso en tu casa, en tu hogar? Esto es una recomendación hecha, porque ha pasado en otras escuelas que dejan de mandar un alumno a un nivel porque está con sospecha y va el que está en el otro nivel. O sea, va está sospechoso el de primaria, pero mandan al de secundaria o viceversa. Nos han contado el mismo secretario de Salud de San Miguel que dejaban al nene a la escuela y avisaban, bueno, me voy a hisopar porque estoy con casos, tengo síntomas. Es decir, están dejando al alumno en la escuela y se van a hisopar. Entonces, estas situaciones no pueden suceder. Es decir, estos son los máximos cuidados para poder realmente brindar clases presenciales. Entonces, ante un síntoma, preventivamente quedarse en casa es la recomendación. Si lo han hisopado, se avisa a la escuela y se avisa el resultado. Generalmente están teniendo contactos con los mails o con los WhatsApp de los preceptores, mandar los resultados los están enviando por WhatsApp, mandarlo por WhatsApp al colegio o por correo electrónico al colegio. Y si les dan, el alta. Si no, lo que nosotros hacemos es mirar cuándo fue el hisopado y a partir de ahí contamos los 10 días obligatorios. Así que bueno, de mi parte, esta es la situación. Digo, mantener la presencialidad va a llevar de todos estos cuidados. Necesitamos extremar todos estos cuidados, pero ustedes saben que a su vez el protocolo dice que ante la aparición de casos, los docentes también preventivamente tienen que aislarse. Y nos ha pasado en algún caso enterarnos a las 6 de la mañana de un positivo y tener que salir a aislar docentes para el mediodía, o a las 11 nos enteramos que hay un positivo y tenemos que extremar los medios de comunicación para que ustedes estén enterados y no tengan que salir a la escuela si no tenemos garantizado que los docentes puedan recibir y dar clases presenciales. No sé, chicos, Direx, de mi parte. Sí, Marce, lo que tratamos de hacer en este tiempo es tratar de evitar que los chicos tengan algún tipo de hora libre, porque, bueno, además de la situación de COVID, algunas veces se dan las situaciones familiares de los docentes también. No necesariamente alguna inasistencia de un docente siempre va a ser referida al tema de COVID, así que lo que sí tratamos de hacer hasta este tiempo es no tener horas libres en la escuela, para también bajar el riesgo
¿no? de esa situación, ¿no? Porque, bueno, una cosa es estar en una clase donde el alumno está trabajando y demás, y otra cosa es la hora libre también, entonces tratamos de no tenerlas. Así que, bueno, nada más de esa Gracias. aclaración. Sí, y con respecto a los protocolos, para el ingreso a los baños durante los recreos también hay un límite y está coordinado por un preceptor, para que se queden tranquilos que en los baños no es la muchedumbre que suele ser un recreo normal, ¿no? O de otros tiempos, del 2019. Bien, me presento para aquellos que por ahí entraron un poquito más Pedro, tarde. una cosa Pedro, Sí. una cosa que vale resaltar de los chicos de segundo, que han sido muy colaborativos en todas las medidas que hemos adoptado, que eso es muy valioso, ¿no? Que eso también da a entender del compromiso que tienen la familia y los chicos por venir a la escuela. Así que eso es muy valioso, lo quería destacar también, ¿sí? Sí, se ve dentro del aula, lo que decía Rubén, se ve dentro del aula y se ven los recreos también, porque imagínense para ellos tener un patio tan amplio y bueno, y tener su sector acotado, acostumbrados a otra situación en donde por ahí interactúan con otros compañeros de otros cursos en el pasado, no ahora, y ahora tener que durante el recreo respetar sus espacios de recreo que justamente son cortos para que se ventile el aula y para que los chicos se aireen un poquitito, pero eso también se está respetando mucho. Adhiero a lo que dice Rubén. Bien, les decía, para los que por ahí todavía no entraron más tarde o no me conocen, yo soy Pedro Ruiz Díaz, el vicedirector de la secundaria. A veces nosotros, al estar tanto tiempo en la escuela, nos malacostumbramos, creemos que todas las familias nos conocen, pero sabemos que no es así. Muchos de ustedes también son nuevos, y más en el contexto del año pasado que fue todo virtual prácticamente. Lo que yo les quiero comentar, lo más breve posible, es cómo nos fuimos manejando con la parte pedagógica y cómo vamos a seguir. Como bien les decía Marcelo, el año pasado fue un año muy, muy complicado. Nos tuvimos que readaptar en pocos días de tener clases presenciales a totalmente virtuales, ¿sí? Eso exigió de parte de los docentes un esfuerzo bastante grande, igual que de las familias, ¿no? No descarto eso. Adaptarse al Classroom, a las videollamadas, el Zoom, los dispositivos. Bueno, ahora mismo muchas familias decían que no podían escuchar. Es decir, sabemos que hay dificultades y las va a seguir habiendo, pero con un esfuerzo extra de todas las partes vamos a poder salir adelante. Este año, a diferencia del año pasado, gracias a Dios tenemos la modalidad semipresencial, ¿sí? Que significa que los chicos vienen por burbujas, una semana una burbuja, la otra semana otra, y en la semana que no asisten a clase presencialmente tendrá algún repaso o alguna actividad extra que les manda el profe por Classroom para reforzar por ahí lo que se trabajó durante la presencialidad. Obviamente durante estos 15 días es todo virtual, ¿sí? Nosotros en este aspecto no queremos perder lo que estamos logrando con nuestros niños, ustedes como papás y nosotros como docentes, el hecho que tengan un esquema de trabajo, un horario para trabajar, ¿sí? Una de las mayores dificultades del año pasado fue justamente eso, que los chicos no dormían a la noche o se acostaban muy tarde, 3, 4 de la mañana, entonces después si tenían alguna clase o alguna actividad por la mañana no la podían realizar porque no estaban en condiciones o estaban dormidos. Eso vamos a tratar de que no ocurra, ¿sí? En estos días, y si después, por decisiones sanitarias, los gobernantes o los que saben de este tema con respecto a salud deciden que se vuelva a interrumpir las clases presenciales y se haga de manera virtual, esto también mantenerlo, ¿no? Que los chicos tengan un horario de trabajo
nuestra sugerencia con los profes es justamente esa, que si quieren organizar una clase Meet o por Zoom, la hagan dentro de su horario de clases, ¿sí? El que ya tenían en la presencialidad. Lo mismo para la devolución de las actividades y subir las actividades, ¿sí? Vamos, ese esquema, tratar de mantenerlos por el bien de todos, de los docentes, de los papás, ¿sí? Y de los niños, en particular y especialmente por ellos. Después, con respecto a las valoraciones, seguimos igual que el año pasado, ¿sí? No podemos calificar numéricamente el trabajo de los niños. Sigue la valoración con TED, TEP y TEA, ¿sí? Los alumnos TED, que esperemos que prácticamente este año no existan, son los alumnos con trayectoria educativa discontinua. El año pasado tuvimos bastantes. Los TEP son los alumnos que tienen trayectoria educativa en proceso, es decir, que están trabajando, están intentando hacer las cosas bien, pero todavía les falta un esfuerzo extra o corregir algunas cosas para lograr el TEA, que es la trayectoria educativa avanzada, lo que significa que el niño, el alumno o la alumna ha logrado acreditar los logros que el docente se propuso para el año de trabajo o para ese periodo de trabajo. Con respecto a esto, vamos a hacer lo mismo que el año pasado. Vamos a tener 2 informes, ¿sí? El primero llegará para mitad de año y el último para fin de año, donde ya se empieza a definir la situación de cada materia. Ese informe se envía a través, se denomina RITE, Registro Institucional de las Trayectorias Educativas, ¿sí? Es un informe oficial, eso, lo tienen todas las escuelas. De hecho, si algún alumno pide pase, el último año, 2020, va con RITE, ¿sí? Con estas valoraciones que le decía, ahí donde aparece para cada materia, si el alumno tiene TED, TEP o TEA. ¿Qué pasa con los alumnos que en algunas materias todavía no han logrado el TEA? ¿Sí? Nosotros hasta el 31 de marzo, mejor dicho, tuvimos lo que se denominó el periodo de intensificación de la enseñanza. Durante ese tiempo, los alumnos y alumnas han podido presentar un módulo de trabajo que fue creado por un grupo de trabajo, un grupo de docentes de ese área, por ejemplo, matemática de segundo, de los 4 segundos, trabajaron con el mismo módulo durante el periodo de intensificación. Ese módulo no lo hizo un profe, lo hicieron todos los profes de matemática de segundo año, y en muchos casos con colaboración de otros docentes también. ¿Eso en qué nos beneficia? A todos nos beneficia. Primero, que ese módulo está hecho bajo el criterio y bajo los acuerdos de varias personas. Sabemos que siempre el trabajo colaborativo es mucho más rico que el trabajo individual, ¿sí? Porque todas las personas que participan aportan sus ideas y sus formas de ver el trabajo. Y después nos facilita porque con ese módulo, los chicos que hasta el 30 de marzo no han logrado el TEA, van a seguir trabajando con el mismo módulo, ¿sí? En este momento ya ese periodo de intensificación pasó a denominarse promoción acompañada, ¿sí? Para nuestra escuela es simplemente un cambio de denominación, ¿sí? No implica nada para el alumno, ninguna situación extra o distinta a la que tenía en marzo, ¿sí? Va a seguir trabajando con estos módulos, ¿sí? Por materias, obviamente solamente en las materias que no ha logrado el TEA durante el 2020, y los tiempos para poder presentar los módulos son los mismos tiempos que para rendir las previas. Sus hijos no tienen materias previas, ¿sí? Porque empezaron primer año el año pasado, y del 2020 no existen las previas, pero sí alumnos que han cursado durante el 2019 la escuela secundaria, ¿sí? Un alumno de tercero, cuarto, quinto, sexto
puede tener todavía alguna previa pendiente, por eso nosotros tenemos periodos durante el año, que el próximo va a ser ahora en mayo, en donde los alumnos se presentan a rendir la previa, y en el caso de los chicos de segundo pueden presentar el módulo si todavía no han logrado la acreditación del espacio. Haciendo un resumen de esto, los chicos que todavía no lograron el TEA están en periodo de promoción acompañada. ¿Cuándo tienen que presentar ese módulo para lograr el TEA? En los tiempos de mesa de exámenes previos. Vamos a llamarlo semana de previos y de promoción acompañada, ¿sí? Para que los chicos se organicen y sepan los tiempos en los que tienen que presentar esos módulos, o incluso sacarse dudas, recibir alguna corrección y demás. Marce, ¿vos querés acotar algo? Sí, ¿en qué fechas, para que las familias sepan, son estos? El próximo es en mayo, ¿verdad? El próximo va a ser en mayo, después va a haber otra instancia en julio-agosto. Tercera ¿sí? semana de mayo. Tercera semana de mayo, en agosto, en octubre y en diciembre. Es decir, quedan 4 instancias durante este año para poder presentar los módulos de trabajo. Pedro, cabe destacar que estos módulos son hechos en base a contenidos prioritarios, o sea que es lo mínimo que se le va a pedir al alumno para poder acreditar. Por eso también es muy importante, porque todavía no tenemos ninguna disposición que nos indique qué va a significar en el futuro para el título de sus hijos cuando tengan que recibirse, pero no tenemos ninguna disposición. Pero por eso es muy importante que lo vayan acreditando los que tengan todavía algún espacio sin el concepto TEA, ¿sí? Sin acreditar, ¿sí? Avanzado. Así que hay que procurar en este tiempo, porque ya se nos viene mayo, y en mayo vamos a tener una instancia para la presentación de estos módulos. Así que es muy importante que avancemos en esos casos, ¿no? En las familias que tienen algún hijo con alguna materia que no han acreditado con TEA, que avancen en la próxima instancia. Bien. De mi parte creo que está todo dicho. No sé si queda algo para cerrar la reunión, Marce. Nos quedan 5 minutos. No, creo que estamos con lo que hemos pensado comunicar, hemos comunicado. Hay una pregunta que hicieron ahí en el grupo sobre la certeza del 3 de mayo. No tenemos ninguna certeza, el decreto es hasta el 30 de abril, el decreto que acató Provincia de Buenos Aires, y era hasta el 30, así que ahí tenemos que esperar qué sucede después del 30 con la nueva información. Nosotros no podemos esperar al 3 de mayo para empezar a organizar. Digo, nos estamos organizando como si el 3 de mayo arrancamos nuevamente las clases presenciales. Pero sepan ustedes que vamos a hacer lo que nos indiquen las autoridades de la provincia de Buenos Aires, que son nuestros superiores. Es decir, la Dirección General de Escuelas y la DIEGEP, que es la que nos abarca a nosotros como colegio de gestión privada, son las que nos van a dar la normativa a aplicar a partir de después del 30. Es decir, que el 3 de mayo, si Dios quiere, nos encontramos en la escuela de mediar que la situación consideren que está en condiciones de volver a la presencialidad. Si no, seguiremos de acuerdo a las indicaciones, sí, entraremos en buscar nuevas alternativas, como hoy escribíamos, de comunicación, dado que tenemos algunas familias que ya han manifestado que no tienen conectividad, que no tienen Wi-Fi, así que vamos a tener que recurrir a otros medios para atender a esas necesidades. Así que bueno, de mi parte, si nos quieren dejar alguna consulta, alguna duda, ahí en el chat nos dejan preguntas, dudas, consultas, apreciaciones, y bueno, les agradecemos a todos ustedes su presencia, el tiempo que se tomaron. Y acá, sí, la reunión va a quedar grabada,
se va a subir a la página y se les va a mandar, hoy por hoy tenemos el correo electrónico, donde le vamos a mandar el link para poder ver la reunión, o rever los que entraron un poquito más tarde, y poder compartirla y verla a aquellos que no tuvieron la posibilidad por el Wi-Fi de escuchar todo, que eso también nos ha pasado en las reuniones, que se corta el Wi-Fi, tengan la posibilidad de poder bajarla en otro momento y verla. Así que muchísimas gracias a la presencia de ustedes. Nosotros nos vamos a quedar acá hasta la última familia que se retire, así vamos, vamos a ir anotando entonces, viendo las consultas y sugerencias. Le pedimos al papá de Valentina, en todo caso, yo estoy ahora en el colegio, si me llama al 4455 4077 lo atiendo, ¿sí? Ya estamos en horario de cortar la reunión, a las 12 se corta, así que queremos aprovechar que nos dejen las preguntas. Uh-huh. Hasta luego. Buenas tardes. Buenos días. Hasta luego. Muchas gracias por estar. Hasta luego. Muchas gracias. Igualmente. Marcelo, te comento, no sé si vos supiste que el papá de los chicos falleció. Hoy recién me comentó la mamá